Hoy vamos a abordar una cuestión interesante que hace tiempo que no la abordamos, y es pues esta saga que teníamos de Schopenhauer hace más de un mes, en el que establecíamos las bases de distintos temas de opinión general, como puede ser el amor, las mujeres y la muerte. También tocamos el tema de pues los dolores del mundo, que fue creo que el último video que subimos, pero ya fue hace más de un mes. En este caso pues nos corresponde hablar de la perspectiva de Schopenhauer respecto del arte. Es decir, para que se entienda, porque a lo mejor no se entendió lo que dije, nosotros teníamos en el canal una serie en la cual íbamos expresando diversos temas, diversos tópicos de interés general, según la perspectiva schopenhaueriana, según la propia perspectiva manifiesta de Schopenhauer, que la tenemos en su obra. Su obra es muy extensa realmente y es muy complementaria entre sí. Es decir, vos lees un libro, lees otro, y es como si estuvieras leyendo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Pero al final es toda una sola filosofía que no se contradice nunca. Eso es lo bueno de Schopenhauer, ¿no? Nunca hay contradicción en su pensamiento. En este caso nos corresponde hablar del arte. Comienza el ensayo, como sabemos acá, en El amor, las mujeres y la muerte. Aunque del arte se habla, cabe aclararlo y lo voy a aclarar, por supuesto, en El mundo como voluntad y representación, en el primer volumen, concretamente en el libro tercero, que se habla de justamente el mundo como representación. La segunda consideración, déjenme que les digo el título puntual, se llama La representación al margen del principio de la razón, la idea platónica, el objeto del arte. Así se llama, como se puede ver aquí, el tercer libro de Mundo como voluntad y representación, que es la obra magna de Schopenhauer. Quien quiera entender su pensamiento, pues tiene que acudir a esto, ¿sí? Estos ensayos chicos que hago yo son más o menos como para ilustrar ciertos temas, pero claro, son opiniones mucho más complejas que las que yo digo. Primero porque en un video no puedo expresar todo el pensamiento de él, porque te podrás imaginar que en un video de media hora no puedo profundizar como lo hace el propio Schopenhauer en sus libros, ¿no? No hay tanta cantidad de información. Segundo, porque nadie es mejor que Schopenhauer para explicarte lo que piensa Schopenhauer. Y tercero, porque no me acuerdo ni lo que iba a decir, no importa. Pero el caso es que acá vamos a abordar el tema del arte. Ahora, como bien te iba diciendo, en el tercer libro del mundo como voluntad y representación también se toca el tema del arte. Por lo tanto, yo que leí este libro y leí los dos, tengo las nociones básicas, por lo menos, de qué pensaba el tipo sobre el arte, y voy a ir complementando la información de un libro a otro. Así que lo que está acá, seguramente yo le agregue alguna cosa que la podemos observar en el libro que te acabo de decir, ¿sí? Pero en el ensayo sobre el arte, que está en el libro sobre el amor, las mujeres y la muerte, pues tenemos aquí en el comienzo del ensayo, voy a mostrar, es el título, se llama El arte. Como pueden ver ahí, se llama El arte, el ensayo. Pues aquí lo primero que dice es: todo deseo nace de una necesidad, de una privación, de un sufrimiento. Satisfaciéndolo se calma, mas por cada deseo satisfecho, ¿cuánto sin satisfacer? Además, el deseo dura largo tiempo, las exigencias son infinitas, el goce es corta y mezquinamente tasado. Claro, el que lee esto se piensa que el tipo es un chiflado, pero en realidad Schopenhauer tiene todo un sistema metafísico a través del cual justifica toda la existencia mediante el deseo y la satisfacción del deseo. En realidad es mucho más profundo, y ya hemos hablado de eso, y no corresponde en este video hablar de eso porque es un tema bastante complejo, porque tengo que traer consideraciones kantianas del noúmeno del fenómeno, distinguir el noúmeno del fenómeno, después tengo que reconocer a la representación del sujeto en el fenómeno, tengo que reconocer a la voluntad en el noúmeno, para de ahí justificar todo lo existente mediante la voluntad. Entonces estoy 2 horas explicando algo que podrías buscarlo en YouTube o simplemente en el canal, en el video que le hicimos hace un tiempo, que creo que está desactualizado, porque ahora he leído al autor desde que hice ese video y tengo más información, con lo cual creo que puedo dar mejor una explicación más sólida, quiero decir, de la que di hace un tiempo. Creo que ya tiene un año ese video. Pero de todas maneras, el tema de Schopenhauer pues está más que leído, y cualquiera te lo puede enseñar realmente. Cualquier licenciado en filosofía lo tiene claro, porque Schopenhauer es un tipo importante en el mundo académico.
Pero bueno, sin extenderme más, entendiendo que justamente la metafísica schopenhaueriana se basa en el deseo y la satisfacción del deseo, porque eso es en definitiva la voluntad. La voluntad, para resumirlo muy cortamente, la voluntad es lo que está detrás de todo lo existente, porque todo lo que vos podés ver y tocar y oler no es más que una representación de un motor que está detrás, que es justamente esta fuerza a la cual no podemos percibir, pero que es la voluntad. Es una fuerza metafísica, está más allá de la física, está más allá del propio universo. Es una cosa, es como si fuera Dios. No literalmente, pero es para que te hagas una idea, es como si fuera Dios. Entonces, esta voluntad es lo que hace que las cosas sean en lugar de no ser y lo que hace que nosotros actuemos. Porque cuando vos deseas cosas, vos sabés lo que deseás, pero no podés saber por qué deseás en general. O sea, vos cuando tenés un deseo, vos reconoces al deseo, pero ¿sos capaz de reconocer por qué deseas algo en lugar de no desear nada? Bueno, la respuesta es que esto es una irracionalidad. Es decir, vos, por más que te preguntes por qué deseas desear, esa pregunta no le vas a encontrar respuesta. Porque justamente la voluntad es irracional y te está moviendo como si vos fueras un títere. En la metafísica schopenhaueriana el ser humano es un títere de una fuerza superior y trascendente. El ser humano es un títere, una marioneta, ¿sí? Entonces vos no podés reconocer por qué deseas desear. Es un absurdo. No hay razón para desear desear. No hay razón para seguir viviendo, en definitiva. Y seguir teniendo objetivos. Esto es mucho más extenso, como digo, pero es importante para que se entienda un poco el concepto del arte, porque el arte Schopenhauer lo liga bastante con su sistema metafísico. No es tanto como los ensayos del amor, las mujeres, que de repente se puede entender sin tener estos conocimientos previos. El ensayo sobre el arte, aunque es bastante breve, tiene alrededor de 10 páginas. En el mundo como voluntad y representación es mucho más extenso, es cierto, pero acá por lo menos hace como una síntesis bastante superficial del tema, a mi gusto. Pues como digo, es mucho más esencial comprender estas cuestiones que les acabo de mencionar, ¿no? De la metafísica schopenhaueriana para comprender la perspectiva del arte. Lo primero que hay que entender es que para Schopenhauer el arte es aquello que nos conecta con las ideas platónicas. Como sabemos, Schopenhauer utiliza la idea de Platón del mundo de las ideas en contraposición al mundo empírico, sensible. Básicamente afirmando que, claro, primero que nada en la jerarquía está la voluntad es lo primero. Luego de la voluntad que viene, las ideas. Las ideas son lo más cercano a la voluntad, son puras. Es decir, las ideas representan la idea del bien, la idea de la felicidad, la idea de la tristeza, la idea del sufrimiento, etc. La idea de la justicia, ¿sí? Estas ideas, si bien en la metafísica de Platón eran la justificación de lo existente, es decir, el propio Platón en su metafísica, que tiene, claro, más de 2500 años, está más que desfasada, por supuesto, ¿no? A raíz de los nuevos avances filosóficos, quiero decir, pues Platón justamente ponía a estas ideas como lo supremo, es decir, que no había nada que estuviera por encima de ellas. Y de hecho la idea máxima en Platón era la idea del bien. El bien era la justificación de todo. O sea, vos a Platón le preguntabas por qué existe algo en lugar de nada y el tipo te hubiera respondido porque el bien hace que las cosas existan y sean, en definitiva. Entonces, digamos que la idea de Platón del bien se podría relacionar con la idea de un Dios que al ser todo bondadoso y omnipotente y omnipresente y omnisciente, inmaterial, atemporal y todas esas chorradas que dicen los católicos, pues la idea de Platón del bien sería más o menos eso, ¿sí? Sería como el primer motor de todo lo que existe. Todo lo que existe sale gracias a la idea del bien en la metafísica platónica. Ahora bien, Schopenhauer, si bien es cierto que adopta esta metafísica para explicar sucesos, para explicar la realidad mediante su sistema metafísico propio, porque el sistema de Schopenhauer es propio, es de él, si bien es cierto que parte de una metafísica kantiana que al juicio de Schopenhauer, la metafísica kantiana queda incompleta. Es decir, a la forma de ver la metafísica kantiana de Schopenhauer, esa metafísica kantiana es incompleta porque Schopenhauer no va más allá de establecer al noúmeno como algo incognoscible y ahí se queda, ¿no? Según Schopenhauer, este noúmeno es la voluntad, que es el aporte que hace él. El mayor aporte de Schopenhauer es establecer al noúmeno como la voluntad. Con lo cual, Schopenhauer utiliza las ideas platónicas para explicar ciertos aspectos de su metafísica, concretamente diciendo que esas ideas platónicas, Platón estaba en lo cierto cuando decía que estaban por encima de la realidad, pero
evidentemente hay algo encima de las ideas que es la voluntad. La voluntad es lo primero, es el primer motor, es lo primero que existe y lo único que existe, según Schopenhauer, aunque eso después hay que abordarlo más en profundidad. Lo único que existe es justamente esta voluntad. Todo lo demás es simplemente una representación de la voluntad, títeres, ¿no? Cosas que no tienen un valor. Por eso Schopenhauer es un nihilista, en definitiva. Entonces, lo único que existe es la voluntad. Lo que está por debajo inmediatamente de la voluntad son las ideas platónicas. Con lo cual, según una perspectiva schopenhaueriana, el error de Platón hubiera sido quedarse en las ideas y no ir más allá de cuál es la justificación de las ideas. Que Schopenhauer encuentra esta justificación en la voluntad. Con lo cual es como una metafísica platónica, pero con un añadido nouménico de Kant, en el cual reconoce Schopenhauer a la voluntad como noumeno. Básicamente es eso. Pero, claro, ¿qué dice Schopenhauer del amor? Que el amor es lo que nos conecta directamente con estas ideas platónicas. Entonces, como la vida humana consiste en un constante deseo, porque en eso consiste la voluntad es una fuerza que lo único que hace es desear cosas, desear propagarse, desear seguir existiendo. ¿Y cómo se garantiza la supervivencia? La voluntad como fuerza. ¿Cómo garantiza su propia supervivencia? Pues haciéndonos desear cosas, porque mediante el deseo se mantiene perpetua una y otra vez. La voluntad es siempre la misma, a pesar de que el deseo sea distinto en cada individuo. Eso ya hay que profundizarlo. No va para este video. No me quiero extender mucho con la metafísica schopenhaueriana porque al final llevo 11 minutos y no he empezado a decir qué carajo es el arte. Perdónenme. Con lo cual Schopenhauer tiene la perspectiva de que el arte nos conecta con las ideas platónicas. Evidentemente, como nos conecta con las ideas platónicas, nos saca de este mundo. Para Schopenhauer, estar en este mundo, estar vivo, y conforme más cerca estamos de la vida, del mundo real, sensible, más sufrimos. Es decir, para Schopenhauer la persona que más sufre es la que está más conectada con el mundo. La que tiene un montón de metas, un montón de amigos, un montón de cosas que hacer. Esa es la que más sufre. La que menos sufre es la que se distancia del mundo. ¿Cómo se distancia del mundo? Pues mediante la meditación, el ascetismo, la contemplación, etc. Schopenhauer reconoce dos únicas formas de ser felices. Y acá viene el tema capital de la cuestión. Reconoce dos formas de ser felices. Una de ellas es negar la voluntad, que eso ya va para otro video porque no me quiero extender, y la otra es mediante la contemplación. Según Schopenhauer, mientras que nosotros contemplamos el arte, nosotros somos felices porque esa obra de arte nos aleja de nuestra vida. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una pintura, nosotros solamente tenemos la pintura delante y es como si el mundo desapareciera, es como si todos los problemas y las preocupaciones desaparecieran durante el tiempo que nosotros estamos contemplando la obra de arte, con lo cual somos felices porque nos alejamos del mundo, de la existencia sensorial. Y ese cuadro, esa pintura, esa obra de arte, puede ser una escultura, ¿sí? nos lleva a un estado de contemplación en el cual es como si el mundo no existiera y solamente estuviéramos, literalmente dice el propio Schopenhauer, es como si solamente estuviéramos nosotros y la pintura. Es como si todo el mundo desapareciese y quedara solamente la pintura y nosotros. Este es un ejemplo que da Schopenhauer puntual, no es un invento mío. Dice el tipo literalmente, es como si no existieran más nada que la pintura y el tipo que mira la pintura. Entonces, primera consideración, el arte nos hace contemplar las ideas platónicas, con lo cual nos aleja de la realidad y nos hace felices. Con lo cual el arte tiene en Schopenhauer un valor ético el cual es lograr un estado de contemplación tal que ya no hay sufrimiento durante la contemplación. Ese es en definitiva el mérito del arte. Y en el ensayo, pues básicamente habla de algunos géneros de arte. Por ejemplo, habla de los poetas, por ejemplo, dice: el poeta es el hombre universal. Todo lo que ha agitado el corazón de un hombre, todo lo que la naturaleza humana ha podido experimentar y producir en todas circunstancias, todo lo que habita y fermenta en un ser mortal, ese es su dominio, que se extienda a toda la naturaleza. Por eso el poeta lo mismo puede cantar la voluptuosidad que el misticismo, ser Angelus Silesius o Anacreonte, o escribir tragedias o comedias, representar los sentimientos nobles o vulgares según su humor y su vocación. Nadie puede mandar al poeta que sea noble, elevado, moral, piadoso y cristiano, que sea o deje de ser esto o lo otro, porque es el espejo de la humanidad y presenta a la imagen clara y fiel de lo que siente. Entonces hace como unas interpretaciones de qué es el poeta. Dice algo muy interesante con respecto a la tragedia. Pues claro, aborda el tema de la tragedia y la comedia. Fíjense lo que dice, que es muy interesante, que creo que
vale la pena leerlo textual. La tendencia y el fin último de la tragedia consisten en inclinarse a la resignación, a la negación de la voluntad de vivir, mientras que por el contrario la comedia nos incita a vivir y nos anima, con lo cual acá Schopenhauer establece una diferencia entre la tragedia y la comedia. La tragedia nos inclina a la resignación, a abandonar la vida, a alejarnos de los sufrimientos, mientras que la comedia nos incita a vivir, ¿no? Nos anima a vivir, en definitiva. Verdad es que la comedia, como toda representación de la vida humana, nos pone inevitablemente ante la vista los sufrimientos y los aspectos repulsivos, pero solo nos los muestra con males transitorios que concluyen por un desenlace feliz, como una mezcla de triunfos, victorias y esperanzas que a la postre se llevan la palma. Además, hace resaltar lo que hay constantemente alegre y siempre ridículo hasta en las 1001 contrariedades de la vida, a fin de mantenernos de buen humor, sean las que fueran las circunstancias. Como último resultado afirma pues que la vida tomada en conjunto es muy buena y sobre todo picaresca y muy regocijada. Y acá viene el tema. Por supuesto, hay que dejar que caiga el telón enseguida del desenlace feliz a fin de que no veamos lo que viene después. Mientras que en general acaba la tragedia de tal suerte que ya no puede ocurrir nada más, pues todos mueren. Con lo cual la tragedia representa más la naturaleza de la vida, que es que todos terminan muertos y todo termina horrible. Mientras que la comedia, el telón se cierra en el mejor momento. ¿Por qué? Porque justamente después de lo que ocurre después de que se cierra el telón, pues es un conjunto de sufrimientos y desdichas, ¿no? En definitiva. Por último quiero hablar de la música, ¿no? Que creo que ya sería como lo último que tendríamos que abordar en este video. Según Schopenhauer, la música es la forma más elevada de arte, es el mejor arte. ¿Por qué? Porque es el que más nos conecta con la idea platónica. Y dice textualmente: la música no expresa nunca el fenómeno, sino únicamente la esencia íntima, el en sí de todo fenómeno. En una palabra, la voluntad misma. Por eso no expresa tal alegría especial o definida, tales o cuales tristezas, tal dolor, tal espanto, tal arrebato, tal placer, tal sosiego del espíritu, sino la misma alegría, la tristeza, el dolor, el espanto, los arrebatos, el placer, el sosiego del alma. No expresa más que la esencia abstracta y general, fuera de todo motivo y de toda circunstancia. Y, sin embargo, sabemos comprenderla perfectamente en esta quinta esencia abstracta. Es decir, la música nunca plantea escenarios puntuales, no plantea la felicidad de tal cosa, la felicidad de tal otra, sino que cuando escuchamos música alegre, sentimos la idea de la alegría, en general abstracta. Cuando escuchamos música triste sentimos tristeza, pero no es una tristeza de algo, no es una tristeza de que estoy triste por tal cosa, es una tristeza de que nos conectamos con la idea platónica de la tristeza, con lo cual es como si pudiéramos conectarnos con la tristeza en sí misma, ¿no? Evidentemente todo esto es un idealismo, ¿no? Pero bueno. Dice acá textualmente: lo que hay de íntimo e inexpresable en toda música, lo que nos da la visión rápida y pasajera de un paraíso a la vez familiar e inaccesible, que comprendemos y no obstante no podríamos explicar, es que presta voz a los profundos, a las profundos y sordas agitaciones, está mal traducido acá, agitaciones de nuestro ser, fuera de toda realidad y por consiguiente sin sufrimiento. Repito, fuera de toda realidad y por consiguiente sin sufrimiento. Como para Schopenhauer lo único que hay en la realidad es sufrimiento, alejarse de la realidad es la forma en la que podemos ser felices, o por lo menos no sufrir, porque la felicidad según Schopenhauer no existe. Eso va para otro video. Lo que existe es el no sufrimiento, pero no la felicidad. La felicidad no existe, es una ilusión, un autoengaño, ¿no? Entonces, a lo último hace una recomendación personal, dice, y acá ya termina el ensayo, es lo último. Después de haber meditado largo tiempo acerca de la esencia de la música, os recomiendo el goce de este arte como el más exquisito de todos. No hay ninguno que obre más directa y hondamente, porque no hay ningún otro que revele más directa y hondamente la verdadera naturaleza del mundo. Escuchar grandes y hermosas armonías es como un baño del alma, purifica de toda mancha, de todo lo malo y mezquino, eleva al hombre y le pone de acuerdo con los más nobles pensamientos de que es capaz, y entonces comprende con claridad todo lo que vale, o más bien todo lo que pudiera valer. Cuando oigo música, mi imaginación juega a menudo con la idea de que la vida de todos los hombres y la mía propia no son más que sueños de un espíritu eterno, buenos o malos sueños, que de que cada muerte, es un despertar. Y así concluye el ensayo sobre el arte. Creo que se entendió bastante bien, no preciso hacer un comentario extra, sobre todo por los 11 minutos que encajé al principio explicando el contexto de por qué piensa lo que piensa el tipo, más o menos. Así que nada, espero que el video te haya gustado.
Perdón, estoy medio... No dormí nada hoy. Nada, mentira. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta. Y dejame un comentario, ¿qué te parece esta perspectiva schopenhaueriana sobre el arte? Yo creo que está interesante, ¿no? Siempre y cuando se interprete como una interpretación y no como una verdad absoluta. No es que las ideas platónicas existan, pero nos sirven para explicar algunas cosas que quizá no podríamos explicar de otra forma. Son como una herramienta, ¿no? Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta. Y bueno, como te digo, un comentario. ¿Qué te parece esto que dice Schopenhauer? Si este tipo de videos de filosofía te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.